te reuniste con los tuyos a cenar, y en esta última cena te quedaste en la patena para nutrir a esta pobre humanidad. El maestro dice a sus discípulos: el que les dé a beber un vaso con agua, porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a otra persona, más le valdría que le colgaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 41 al 50. El seguimiento de la persona de Cristo Jesús tiene una relación muy directa con la vida de los demás, con la comunidad donde yo me encuentro. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy jueves 24 de mayo, año 2018. La vivencia de la religión tiene sus implicaciones. Cuando uno quiere vivir bien una religión y que la religión sea el medio de ser una persona más libre y de tener unas buenas relaciones con las demás personas, hay que atender el llamado y los consejos de la Sagrada Escritura. Hay cosas que no van muy bien cuando se convierten en el puntum punti de la vida espiritual o de la pasión o de la conciencia de cada persona. Por eso las advertencias en la Biblia me parecen importantes para saber regular la vida todos los días y que las cosas no estén por encima del ser de las personas. Son más importantes las personas. El dinero no es más importante que una persona. El placer no puede ser más importante que una persona. Mi manera de actuar pedante no puede estar por encima del sentido común de las demás personas. Por eso la Biblia hoy nos recomienda pensar en esa posibilidad, seguir a Jesús, vivir correctamente una religión, tiene que ver con las demás personas. Yo no puedo vivir una religión y desconocer a las demás personas. O no puedo mofarme de vivir auténticamente o de saber mucho en materia de religión y no tengo ninguna relación aplausible con las demás personas. O quizás soy escándalo para las demás personas, o soy molestia para las demás personas. O algunas personas se convierten en motivo de que otras pierden su fe por sus actitudes, por su comportamiento, por su crítica destructiva, por su ambición a las cosas materiales y a las cosas de este mundo. El apóstol Santiago tiene su carta en la Santa Biblia. Y en la carta del apóstol Santiago, en ese capítulo 5, versos 1 al 6, hay la primera recomendación. Y la primera recomendación del apóstol es para todos aquellos que han vivido en este mundo con el lujo exagerado y entregándose al placer, dice el apóstol, se ha cebado para el día de la matanza, condenaron y mataron al justo, él no lo resiste. Lloren y lamentense por las desgracias, cuando la riqueza corrompe el alma de una persona y sus vestidos están apolillados. Un lenguaje muy expresivo del apóstol Santiago para darnos la primera recomendación
de estar muy atentos y vigilantes en la administración de las cosas de este mundo, como el dinero, como el poder, como las situaciones, como las ambiciones. Hay que estar muy atentos a esa situación. El mismo Salmo 48 de la Santa Biblia va a indicar cuál es el camino, y el camino correcto para cada persona. Y el camino correcto no es la ambición, no es el deseo, no es la riqueza, no hacer valer la persona por lo que tiene, sino por lo que la persona es. Y ese Salmo 48 va a decir en el tercer verso: no te preocupes si se enriquece una persona y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, y su fasto no bajará con él. Esa es la primera recomendación: atentos y vigilantes a no cambiar la comunidad, las personas, el amor, las buenas relaciones, la caridad, la misericordia, cambiarla por una ambición. La segunda recomendación la regala el Evangelio de Marcos en ese capítulo 9. Y allí va a indicar exactamente, si tú vives una religión y la vives correctamente, tendrás que tener unas buenas relaciones con las personas de la comunidad. El que le dé a beber un vaso con agua porque sigue al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Lo contrario, cuando la persona intenta vivir una religión, pero desprecia a la comunidad, o desprecia a los demás, o se cree más importante con los demás, o está por encima de los demás, o utiliza a los demás, o se vale de los demás, entonces la Biblia nos va a decir: el que escandalice a otra persona, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. La tercera recomendación nos la regala el Papa Francisco, como siempre, con su gran sabiduría. El Papa interpreta la palabra de Dios. Y en una Eucaristía en la Casa Santa Marta, en su homilía del 13 de abril del año 2018, el Papa como que le advertía al mundo que está sumido en la esclavitud de las cosas de este mundo. Está esclavizado. La esclavitud, quieren libertad, quieren vivir mejor, pero no encuentran el camino. Entonces el Papa como que recomienda allí 3 formas de buscar ese camino de Dios, la verdadera libertad de los hijos de Dios. Dice el Papa: somos libres de pensar con una mente fría en dar espacio a Dios en nuestra vida, como lo hizo Gamaliel. Segunda recomendación: somos libres de seguir a Jesús con alegría, también en el sufrimiento, como lo hizo Pedro y como lo hizo Juan. Tercera recomendación del Papa: somos libres de las pasiones, de las ambiciones, de la moda, de lo que va apareciendo. Soy una persona libre. Somos como el mundo que grita libertad, pero después sigue siendo esclavo de su dinero, de su pasión, de su orgullo o de su vanidad. Buena recomendación del Papa Francisco. Siempre hay que estar atentos que vivir una religión tiene que ver mucho en la relación con los demás. Te reuniste con los tuyos a cenar, y en esta última cena te quedaste en la patena para nutrir a esta pobre humanidad.